los dejo tranquilos, voy a estar por acá, cualquier cosa me preguntan. Genial. La otra aclaración, yo estoy acostumbrado a trabajar con los cursos superiores, con quinto y sexto, entonces por ahí empiezo a hablar en difícil en algún momento, sino porque la costumbre de hablar con gente de los años superiores. Si lo hago, inmediatamente levantan la mano, hablan en chat, che, que dijiste que no entendí, y repito, lo trato de hacer más entendible. Entonces, vamos a compartir. Eh, oh, vamos a sacar esto. Ahí va. A ver, este es el material que ustedes van a tener. Elementos de escritura académica. ¿A qué apunta eh, esta, esta presentación? A que ustedes tengan a qué recurrir cuando tengan dudas a la hora de escribir académicamente. ¿Y qué es escribir académicamente? Escribir formalmente y con corrección, digámoslo así. Escribir de manera clara y precisa. Y en los formatos específicos. Si algo demostró la cuarentena para mí es que por ahí errores que en la rutina, en el día a día, en el colegio se nos pasaban, en los textos de Word que llegan ahora cada 15 días, se patentizan más. ¿Qué quiere decir esto? Que se nota que hay por ahí algunos errores de escritura que estaría bueno tratar. Y que por ahí en un trabajo práctico que ustedes entregan cada 2 semanas, bueno, no hay problema en que pongan mal una coma, que pongan mal un punto, que dicen, no sé, pongan mal un acento. Pero que cuando ya tiene que ver con un proyecto, con un reporte, con un informe, con un trabajo para publicar en algún lado, con algo que van a exponer frente a gente eh, nueva o distinta, estaría bueno no cometer. Digamos, no, hay cosas que no dan lo mismo, esa es la cuestión, y estaría bueno que lo empecemos a distinguir. Eh, ¿Para qué escribir académicamente? Básicamente hay dos grandes grupos que pueden escribir, o para los que está preparado esto. Textos argumentativos, ¿no? Estos son de este primer grupo. Presentan una posición sobre un tema o novedosa o bien en pro o en contra de alguna posición que ya exista, ¿no? Yo estoy defendiendo una posición, estoy diciendo, para mí, no sé, el aborto está bien, el aborto está mal. Para mí, tal presidente era parecido a tal otro, o para mí no, ¿no? Ese tipo de cuestiones es cuando uno está defendiendo una posición frente a otras. Entonces tiene que argumentarla, defenderla, explicarla, decir por qué su posición es mejor que las otras. A eso llamamos argumentar, dar argumentos por una posición. La alternativa es hacer llegar información a la comunidad. A este texto lo llamaríamos descriptivo o de divulgación. Ahora, ¿qué dificultades voy a encontrar a la hora de escribir académicamente? Primero, que esto es lo que más pasa, que puedo, tal vez no intencionalmente, violar alguna ley. Fundamentalmente los derechos de autor y la propiedad intelectual. Esto cuando pasa y cuando yo digo algo que ya había dicho otra persona, yo hago referencia a otra persona sin señalar que estoy haciendo referencia al texto de otra persona. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando lo que otro dijo. ¿Cómo hago para no robar? Bueno, ya vamos a ir viendo que hay normas de citado, digamos. Si yo digo lo que otra persona decía, pero pongo en referencia, esto lo saqué de tal libro, de tal año, de tal editorial, o lo saqué de tal página de internet que la vi a tal hora, en un formato específico que ya vamos a ver, está bien, digamos, ahí no estoy violando ninguna norma. Pero de lo contrario sí puede ser un problema. Después ser claro y preciso. Claro, a veces eh, escribiendo eh, uno puede volverse confuso. Asimismo, si uno quiere defender una posición o quiere explicar un tema, como decíamos antes, está bueno empezar a, digamos, a irse del tema, a dar ejemplos que no vienen al caso, eh, Hola, sino, profe. ¿qué tal? Sino apuntar al objetivo que yo tenía desde un inicio. Y finalmente manejar fuentes especializadas en los temas a tratar. Para escribir académicamente yo tengo que estar embebido del tema que estoy tratando, tengo que estar en tema, diríamos así. Entonces, cada quien en lo que le toca va a tener que averiguar
del tema. Va a tener que tener gente a la cual citar y citarla bien, digamos. La primera tensión que nos vamos a encontrar entonces es entre claridad y estilo. ¿A qué llamo estilo? Y a tener una escritura particular, ¿no? A ser creativo a la hora de escribir. Y claridad a que se entienda lo que uno dice. Ahora, ¿qué pasa? Si uno se esfuerza mucho por el estilo, el texto puede quedar muy enrevesado, ¿no? Puede quedar muy lleno de partículas complicadas. Si uno se esfuerza mucho por la claridad, y por ahí cae en la sobreexplicación, ¿no? Da ejemplos, o sea, repite, ¿no? Entonces, nada, acá les puse todas las variables que podía pasar, pero es importante tener en cuenta las dos cosas, digamos, que el texto quede simpático, prolijo, legible, y a la vez claro, sin caer ni en la sobreexplicación ni en un texto muy lleno de cuestiones estilísticas y así. En los textos académicos, ustedes las oraciones las pueden escribir en la primera persona del singular o del plural. ¿Esto qué quiere decir? Pueden escribir el trabajo diciendo yo pienso tal cosa, en este trabajo vengo a sostener tal cosa, o nosotros en este trabajo venimos a tratar tal tema. ¿No? El nosotros no quiere decir que sean muchos los que están escribiendo necesariamente, por más de que justo en su caso sí, siempre sean muchos, sino que es una cuestión formal. Lo que no tiene que pasar, y que yo veo que pasa mucho, sobre todo en los trabajos que entregan, eh, que tengo, es que empiezan con la primera persona y terminan con la segunda, empiezan con nosotros y terminan con yo, o viceversa, ¿no? Entonces estaría bueno mantenerlo. Es una cuestión formal, una cuestión de prolijidad, que ese es un punto importante, me parece, que se está cortando el pasto el vecino y ya no se escucha nada de lo que digo. Eh, no es lo mismo que se, digamos, que aparezca tanto el yo como nosotros, a que esté todo en nosotros o que esté todo en el yo. Es una cuestión que marca el texto, que muestra que se han tomado cierto trabajo de escritura, de formalidad en la escritura. ¿Qué pasa si ambos están mezclados y el registro pasa a ser menos formal? El texto, digamos, empieza a mostrarse menos formal, menos, por decirlo de alguna manera, prolijo, menos preparado, ¿no? Se evidencia que hay descuidos en la escritura, ¿no? Y eso no es lo mismo. O sea, una cosa es que el texto se entienda, y otra cosa es que aparte de entenderse esté bien escrito, ¿no? Un mensaje puede ser muy bueno, pero si no está bien transmitido, si la forma no acompaña al contenido, por ahí se desperdicia este contenido. Entonces está bueno que cuidemos la forma para que cuando tengamos algo interesante que decir, lo podamos decir bien. Cuestiones generales, vamos a decir ahora. En el castellano donde veo muchos errores, puntuación, conectores, etc. Seguimos viendo uno por uno. Puntuación. Y acá hay muchas confusiones. Sobre todo en los primeros tres, pero en los demás también. La coma marca pausa dentro de una oración y es la pausa más breve. Un error muy común que yo veo, una página entera de Word por ahí, toda separada con comas. No, tengo que usar algunas comas, pero también tengo que poner puntos, tengo que separar oraciones, y a la vez tengo que poner punto y aparte, y separar párrafos, no es todo coma. Asimismo, por ahí tengo una oración larga y también le puedo agregar punto y coma, que es una pausa más larga que la de la coma. Entonces yo puedo tener una oración que tengo varias comas, un punto y coma, y después varias comas de vuelta. Sigue siendo una misma oración. Se tiene que notar una diferencia de nivel entre la coma y el punto y coma, ¿no? Punto y coma yo veo que al revés de la coma. Si la coma hay sobreuso, punto y coma casi no aparece en las producciones. Estaría bueno que aparezca cada tanto. Ustedes puedan hacer una enumeración larga que tenga, no sé, dos secciones. Y en la primera sección tienen varias comas, punto y coma, en la segunda sección de vuelta comas. El punto, como decía antes, divide oraciones o párrafos. Y me dice, sí, esto ya sé. Bueno, pero sería bueno tenerlo siempre en cuenta, porque es importante. También cuándo dividir oraciones y párrafos, ¿no? La oración es una unidad melódica. Puedo tener un párrafo con una sola oración o con muchas.
Eso depende de cada caso, lo van viendo. Pero sí, sería importante muchas veces releer las oraciones, que se note, me parece muchas veces hay un tema de poner el punto y separar oraciones donde podría ir una coma, hacer oraciones muy cortas, o al revés, hacer oraciones muy largas que podrían dividirse en 3 o 4 oraciones y sería mucho más claro que con la oración larga que hace. Los dos puntos son dentro de una misma oración para explicar algo, para ampliar sobre el tema. También es una pausa grande, digamos, tal vez al nivel del punto y coma, pero tiene una función específica en el discurso. Los puntos sucesivos fundamentalmente los usa cuando no quiere repetir algo o entre paréntesis cuando quiere omitir algo que ya se dijo. Signos de interrogación, exclamación, sobre todo el error que hay es que no aparecen los de los dos lados, ¿no? En castellano, signo de pregunta abre la oración también, y en la numeración lo mismo. El paréntesis es para agregar información que no entra en la oración principal, no es para agregar un detalle o alguna cosa que no viene al caso. Y las comillas son para citar, esto es para decir algo, para mencionar algo que no es propio. Tal persona dijo que, comillas, cierro comillas. Muchas veces aparecen comillas para enfatizar algo. Y ahí por ahí podrían usar la itálica del Word o algo por el estilo, más bien que comillas. Conectores. Los conectores sirven tanto muchas veces dentro de oraciones como entre oraciones o entre párrafos. Y es importante distinguirlos, porque muchas veces se ven textos que tienen reiterado un mismo conector. Entonces, pero. Y. Sería bueno distinguirlos para poder variarlos, para poder usarlos precisamente en el lugar que corresponde. Ustedes, no sé, conectores de causa a causa de, y cuándo lo uso, y cuando quiero decir que a causa de algo se produjo tal cosa. Hay una relación de causa-efecto, de que sin algo no se da tal cosa. Concesión, restricciones, cuando yo afirmo algo pero quiero poner un parate a eso, entonces digo, aunque, si bien, de adición quiero agregar algo, además, asimismo, y relaciones temporales, mientras, no que es algo al mismo tiempo, previamente, primero, posteriormente, simultáneamente, en fin. Oposición, acá quiero confrontar dos ideas, pero sin embargo, en cambio, consecuencia, por lo tanto, por ende, de que, luego, acá muchas veces aparece el entonces, repetido entonces, ¿no? Por lo tanto, por ende. Finalidad, ¿para qué? En vista de qué, en vista a, de qué. Los participantes, no sé si nadie levanta la mano. Concordancias, acá muchas veces hay problemas. Oraciones como esta primera, la mayoría de la gente piensan, no, la mayoría es singular, por lo tanto es piensa, dice, ¿no? Digo, las personas piensan, ¿no? Fundamental que haya concordancia de género y número entre un sujeto y el verbo que aparece en el predicado, o el sujeto y sus adjetivos, ¿no? Pero el perro es grande, ¿no? El perro es grande, son grandes, ¿no? Tener cuidado con eso. Que por ahí en una oración corta, como la que yo estoy diciendo, es obvio, pero cuando aparece una oración muy larga, se complica. Tilde. Eh, Mucha gente parece tener como automatizado el no usar ningún tilde, nunca. Y es un error ortográfico grave, digamos, casi tan grave como poner una B corta cuando corresponde a una B larga, una Z cuando corresponde a una S. Pero además, más allá de eso, eh, le cambia el significado a algunas palabras, como las que tenemos acá. Más, sin tilde, es un sinónimo de pero. Es como decir, pero es menos. Cuando decir más es menos, es una frase hecha. Critica fuerte, no es lo mismo que decir crítica fuerte. ¿No? Critica fuerte, estoy refiriendo a alguien que critica fuerte, que tiene críticas duras. Crítica fuerte, me estoy refiriendo a la crítica que es fuerte. No, no es lo mismo, en un caso es sustantivo, en otro lugar
llueve se moja la calle. No es lo que decir, si llueve se moja la calle. Acá estoy diciendo que si lloviera, no, si se diera la condición de que llueve, entonces en esa circunstancia se mojaría la calle. Acá estoy diciendo, estoy afirmando, llueve y se moja la calle. Si llueve y se moja la calle. Acá este es el sí de afirmación, este es el sí condicional, digamos. Y solo. Solo sin tilde es un adjetivo. Yo solo me aburro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy solo, cuando no hay nadie conmigo, me aburro. Solo me aburro, en cambio, es un adverbio de modo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Nada más, solamente me aburro. No es lo mismo. ¿Cómo se soluciona esta cosa? Y por ahí buscando en el diccionario, con googlear la palabra, se dan cuenta, ¿no? Si es solo con tilde o sin tilde, sí con tilde o sin tilde, etc. Sino también pueden recurrir en internet al diccionario de la Real Academia Española. Ambas, tanto en Google suele aparecer, pero la Real Academia por ahí es más específico, cómo se escribe determinada palabra, si va con una B, si va con tilde, etc. Errores típicos, estamos. Los hay del verbo haber, hay, que es una exclamación, es decir, hay, me duele o algo así, y ahí, no, señalando. Habría del verbo haber, este, y habría del verbo abrir, bueno, y así sucesivamente, tienen acá todos los ejemplos. El del por qué y por qué es típico, en fin, como tiempo. Uso y mención, esto es lo que decía antes de las comillas. Yo uso un término cuando aparece en la oración, digamos. Estoy usando la palabra, voy a mi casa. Cuando menciono, estoy usando la palabra o la frase en tanto eso, palabra o frase. Entonces ahí es que le pongo comillas, ¿no? La palabra, casa, etc. Cuando menciono, tiene que haber comillas, está mal si no tiene comillas. Cuando uso una palabra no tiene sentido ponerle las comillas. Quiero enfatizar casa y le pongo cursivas o la subrayo. Bien, niveles de lengua, y esto es fundamental. Para escribir un texto académico, me tengo que reservar a este último registro, al registro formal. Acá ven 3 oraciones en 3 registros distintos, cotidiano, estándar y formal. El cotidiano es el que yo uso con la gente de más confianza, con los amigos, tal vez con la familia. El estándar es con gente con la que ya hay un poco más de distancia. Y el formal es para un texto académico, ¿no? Ya con palabras no cupo duda, ¿no? Muy eruditas de alguna manera. El lenguaje cotidiano, un contexto cotidiano y familiar, ¿no? Palabras como che, este, tratarse con eh, apodos, ese tipo de cosas. El estándar es el que yo uso con gente tal vez del trabajo, de la escuela, ¿no? Tal vez el registro oral eh, más formal, pero todavía no es tan formal como este último, ¿no? Que es para eh, hacer un uso casi exquisito de la lengua, con expresiones infrecuentes, eruditas, ¿no? Lo digamos antes, no cupo duda, eh, con uso de adjetivos, hipérboles, ¿no? Sobre todo es para el ámbito académico y literario, ¿qué quiere decir? Para escribir informes, para escribir cuentos, para escribir artículos. En este entonces, para escribir este tipo de textos, nos tenemos que quedar acá. En principio, ¿no? Porque también ustedes pueden decir, yo quiero escribir en internet, yo quiero hacer un artículo de divulgación para presentar un tema. Y bueno, por ahí pueden caer un poco en el estándar, pero nunca en el cotidiano. Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces aparece un texto casi perfecto formalmente, pero de repente, no sé, aparece alguna cuestión de registro cotidiano. No, no hay que confundir la oralidad y la escritura, ¿no? A veces uno piensa cómo diría algo de una manera, pero lo tiene que escribir un poco distinto, porque el escrito tiene que defenderse solo, ¿no? Uno no puede estar siempre al lado del texto escrito. ¿No? Piensa que ustedes van a escribir algo y alguien lo va a leer. Ustedes no van a estar ahí para decir, claro, cuando yo dije eso, que lo que quería decir, entonces estaría bueno que el texto esté bien escrito, esté prolijo,
se pueda defender solo, como decía antes. Los tipos de texto medio los había nombrado antes, descripción o argumentación. Cuando yo describo es importante que clasifique, exponga, presente datos. Cuando argumento tengo que demostrar algo. Tengo que presentar una hipótesis y defenderla. Los textos descriptivos tienen tres partes fundamentalmente: introducción, desarrollo y conclusión. En introducción presento los objetivos generales, las fuentes son lo que decía antes, ¿no? Los textos afines, las eh, obras que yo consulté a la hora de trabajar el tema en cuestión. Las razones para emprender tal tarea, ustedes pueden decir, no sé, porque es una cuestión nueva, o no, porque no hay ningún trabajo sobre el tema, o porque me parece importante, no sé, cada caso lo verán. Y presentan las etapas a seguir, o sea, van diciendo, iba a tener tantas secciones, el desarrollo va a seguir más o menos así, no sé, por ahí ustedes quieren hacer un texto descriptivo de una situación histórica o de una situación cotidiana. Bueno, en cada caso lo ven, si es una situación histórica dirían, no sé, lo separan en cuestiones sociales, políticas y económicas, por decirlo. Entonces eso lo presentan en la introducción para después del desarrollo, bueno, uno sociales y tener un apartado, cuestiones económicas, tener otro apartado y así. Desarrollo entonces donde se presentan los datos, las posturas, los enfoques sobre un determinado tema. No, acá está la descripción. Voy presentando las cuestiones que quiero presentar, describir. Y en la conclusión tengo una brevísima síntesis de lo que dije antes. Como yo hablé de todo esto y presenté tres apartados. En el primero dije esto, en el segundo lo otro, en el tercero tal otra cosa. Preguntas abiertas para continuar el trabajo, ¿no? Como para fomentar la lectura y la investigación en el tema. Y como tres, una referencia global a los resultados obtenidos, ¿no? Llegamos a tal cosa, ¿no? Pudimos describir el periodo histórico de tal época a tal época, pudimos presentar tal tema, en fin, lo que hayan querido lograr, si lo lograron, si no, qué faltó, y así. Texto argumentativo, en cambio, bueno, lo ven acá, ¿no? Más para demostrar hipótesis, para discutir. Entonces, en la introducción tengo que poner un problema, porque la hipótesis, ¿qué es eso? Una posible solución a un problema. Un problema, presento mi hipótesis, y en tercer lugar va a haber un estado del arte de la cuestión. ¿Y qué va a hacer eso? Gente que estuvo a favor o en contra de esta hipótesis que yo quiero defender, ¿no? Entonces, el ejemplo que di antes por ahí es, bueno, cercano a ustedes. O sea, yo quiero defender que el aborto y el asesinato son lo mismo, o que el aborto y el asesinato no tienen nada que ver. El aborto tiene que ser legal, que el aborto no tiene que ser legal, ¿no? Bueno, entonces van a tener un montón de gente que estuvo a favor o en contra de esta posición. Eh, no sé, por dar otro ejemplo, que la Revolución de Mayo no podría haberse dado sin los ideales de la Ilustración. Bueno, no sé, para poder mostrar eso hay gente que estuvo a favor, en contra, que dio tal argumento, que dio tal otro, y mínimamente traerlo en cuenta. Y cuatro, un esquema de la argumentación. ¿Qué es el esquema de la argumentación? Y más o menos lo mismo que hacíamos en el texto descriptivo, pero ahora con mi argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Los pasos que yo voy a seguir para demostrar mi hipótesis. ¿Y cuándo es argumentación? El desarrollo. Va a haber argumentación y contraargumentación. Argumentación es cuando yo doy cuestiones a favor de mi hipótesis. Digo, y esto es eh, por qué, digamos, defiendo lo que estoy defendiendo. Contraargumentación es atacar las posiciones adversas. ¿No? Si ustedes querían defender que el aborto está bien y atacar porque decir que el aborto está mal tiene tal error de tal tipo. O si ustedes quieren decir la Revolución de Mayo no pudo darse sin las revoluciones napoleónicas, tienen que atacar a quien diga que las invasiones napoleónicas no tuvieron nada que ver con la Revolución de Mayo, o algo por el estilo. Conclusión. Dan una breve síntesis del desarrollo, o sea, vuelven a repetir mínimamente, ¿no? Si a las cosas que le dedican un párrafo en el desarrollo, le dedican una oración en la conclusión, dijimos esto y esto. Vuelven a traer preguntas abiertas que quedan, ¿no? Como cómo se continuaría este trabajo, qué dudas quedan, y hacen una referencia a los resultados obtenidos, qué pudieron defender la hipótesis, hasta dónde, por qué faltaría, qué no. Formatos textuales, estos no es exhaustivo lo que trae, ponen como algunos ejemplos que por ahí les sirven a ustedes para eh, su, su, trabajo final.
¿no? Puede tener formato de ensayo, de reseña, de artículo, de foro. ¿Es un foro? No, un foro puede ser, al principio suele ser una página de internet, pero puede ser de distintas maneras. Es un lenguaje estándar o formal según la materia del público, ¿no? Si es un foro general, ¿no? O que tiene que ver con, no sé, adolescencia, educación, es un lenguaje siempre formal, como todo lenguaje escrito, pero por ahí más tirando a la estándar. ¿Qué quiere decir más tirando a la estándar? Y que por ahí tienen un saludo, una exhortación a que hagan preguntas, ¿no? Porque el foro tiene ese objetivo tal vez, que sea un intercambio. Intercambio fomenta el intercambio, fomenta la discusión de alguna manera, la discusión siempre amena. Y mucho uso de preguntas retóricas e ítems, ¿no? Como que uno intenta mostrar un punto, traer, continuar algo que se dijo antes, tal vez en el foro, brevemente, concisamente, y con mucha claridad, ¿no? Entiendo que por ahí hay muchas preguntas, muchas respuestas en un foro, muchos posteos. Eh, entonces tiene que ser muy claro lo que se dice, muy conciso. Un artículo de divulgación ya es un texto más similar a lo que hablábamos cuando hablamos de los textos descriptivos. Hay que intentar hacer divulgar, hacer público, poner en, eh, ¿cómo decirlo? Transmitir a más gente algún tema. Es un tono formal, pero adaptado a la temática del público. O sea, no, ustedes no están tratando de defender una postura y entonces ser completamente prolijo con el lenguaje, sino que intentan, sobre todo, ser entendidos. ¿Por qué? Porque justamente estoy divulgando algo, lo que trato es de que llegue al otro. Entonces, estoy tratando de ilustrar un tema y tengo que ser descriptivo y didáctico. Acá es donde tengo que usar ejemplos, tengo que usar tal vez alguna reiteración, ¿no? Explicar las cosas de dos o tres maneras distintas. Y, insisto, se adapta a la temática y al público, porque por ahí, si ustedes van a un público que no tiene idea de lo que están divulgando, o un público que más o menos tiene idea, pero alguna novedad de lo que ustedes dicen, es distinto, ¿no? No es lo mismo hablar con alguien que es algo completamente nuevo de lo que le estoy hablando que hablar con alguien que ya viene remotamente preparado. Disculpe que se va. Manos levantadas, no. Bueno, el ensayo ya es un texto de otro nivel, o de otro tipo. Los dos primeros que vimos son textos descriptivos. Este, en cambio, es un texto argumentativo. Pero la argumentación que encontramos en el ensayo es libre, de alguna manera. Es un híbrido entre arte y ciencia. ¿Por qué ciencia? Y porque intenta defender una hipótesis sobre un problema y decir que esa es la verdadera sobre las otras. ¿Pero por qué arte? Bueno, porque esa posición yo la puedo defender de muchas maneras. Puedo poner citas, puedo poner un epígrafe, ¿no? Que es una cita al inicio del texto, tal vez de un artista, tal vez de un científico. Eh, Puedo hacer ejercicios mentales, experimentos mentales, es decir, ¿qué pasaría si tal cosa? Supongamos que, cosas por el estilo. El estilo es libre, esa es la cuestión, por eso está. Por eso decimos, no tiene una estructura predeterminada, pero tiene un necesario, un imprescindible uso de argumentos. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar algo. Entonces, por más de que no tenga una estructura predeterminada, que no tenga necesariamente una consecución necesaria, sí tiene que haber algo a demostrar y el texto, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor didáctica, tiene que intentar mostrar eso. Tiene un tono formal, lo que quiere decir estamos en el tercer nivel de habla, no es estándar, es formal, tiene que ser prolijo el texto, tiene que ser estar hecho como un escrito, valga la redundancia, académico, un escrito eh, claro y preciso, no sé cómo sería la descripción. Y finalmente, tal vez esto es lo más complicado, que no supone saberes específicos en el lector. Cuando yo hago un ensayo, yo quiero demostrar un tema, no hay una estructura predeterminada, pero tengo que ser muy claro. ¿Por qué? Porque entiendo que cualquiera puede leer ese ensayo. Esto es absolutamente
obvio en todo lo que digo, que tengo que explicar hasta el más mínimo detalle, y bueno, depende del público en cada caso. Eso lo dirán bien. El artículo académico es lo más similar a lo que se estaría esperando de ustedes haciendo el trabajo, por lo que entiendo. Tiene un tono formal, acá muy formal, tiene una temática específica, ¿no? Ustedes en cada caso se les dio una época histórica y a relacionar con una cuestión actual, y tienen todos los tópicos que les van a ir presentando los profesores del departamento. Supone conocimientos previos en el lector, o sea, no es que ustedes están hablando eh, lo trascendente, lo inmanente, eh, van a explicar qué es la trascendencia y la inmanencia hasta el más mínimo detalle. Entienden que el lector más o menos entiende de qué se está hablando. Ustedes van a demostrar es un punto. Y tiene una estructura puntual, que es introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Ya lo habíamos visto cuando vimos los textos descriptivos y argumentativos, ¿no? Recuerden esta estructura, introducción, desarrollo, conclusión, y se agrega la bibliografía. Y acá es donde entraba lo que hablábamos antes de las citas. Antes de pasar a eso, igual, algunas agregaciones formales que pueden usar, páginas, ¿no? Para no escribir cada vez las cosas, pueden usar estas agregaciones siguientes, etc. Latinismos, esto también hace el texto formal, en lugar de decir salvando las diferencias, o en cambio, pueden decir mutatis mutandi, en lugar de decir la posición de tal, la escuela que sostiene tal, la postura de tal, lo que dice tal, dicen no, el locus hermenéuticus de tal. Esto le da como cierta altura al texto. En lugar de decir, pueden decir IDEST, o poner entre preguntas, poner en IE, ¿no? Con puntos. En lugar de decir y todos los demás, ponen qué tal, ¿no? Como dicen tal, no, en lugar de decir todo eso, ponen tal, qué tal. Y para decir, por ejemplo, pueden poner E.G o B.G o cualquiera de estas dos funciones. Esas son cuestiones ya de prolificidad absoluta, digamos, para agregar eh, estética al texto de alguna manera, lo que hablábamos antes del estilo y la claridad. Sin nada de estilo, y el texto por ahí va a quedar muy chato, va a parecer escolar, va a parecer improvisado un poco, con demasiados latinismos, y por ahí al revés, va a parecer muy complicado de leer, muy complicado de seguir. Eh, bien, selección de fuentes, estado del arte de la cuestión. La selección de fuentes va a depender del tema que ustedes se propongan, en cada caso. Ustedes supongo lo pueden recurrir a profesor que los tutoree en cada caso, para ver qué fuentes usar, si son buenas, si son malas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, no sé, por ejemplo, hay cosas que uno puede leer, pero que no puede citar en un trabajo académico. Por ejemplo, Wikipedia, por ejemplo, un foro de internet, ¿no? Páginas de ese estilo son para consultas generales, para uno tener una idea, uno la lee y dice, ah, bueno, era de esta época tal autor. O, en tal año pasó tal cosa. Pero en un artículo académico no puede decir, y esto es así porque lo dice Wikipedia. No, tienen que ir a la fuente que lo dice. ¿Qué quiere decir la fuente? Y al autor que demostró, que probó tal hipótesis, tal teoría, que trajo por primera vez tales hechos. ¿Y qué es el estado del arte de la cuestión? Es este conjunto que habíamos hablado antes de todos los que hablaron, o muchos de los que hablaron a favor o en contra de la hipótesis que yo quiero defender en un texto argumentativo, o que describieron los hechos o trajeron las cuestiones que yo quiero describir, presentar en el texto descriptivo. No, esto le decíamos a quienes hablaron antes del tema, porque uno no viene, no nació en un repollo y viene a hablar de un tema, no. Los temas muchas veces ya fueron tratados. ¿Y qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el estado del arte de la cuestión? Porque no van a citar todas las personas que hablaron del tema, de lo que decía antes del aborto, lo que decía antes de la revolución de mayo. Hay una infinidad de autores que hablaron de ambos temas. Bueno, tengo que buscar que sean precisos del tema específico que se quiero tratar, que no, nadie puede hablar del aborto, de la revolución de mayo. No, van a buscar una arista específica para tratar y variedad, o sea, que sean autores de distinta índole, que no sean todos vecinos, todos de la misma facultad. Entonces, alguna fuente actual, alguna de los últimos años, no sé, 2005 en adelante, fuentes clásicas, no sé, bien del siglo XVIII, XIX, XX, principio del XX, algún extranjero, no sé, ustedes muchos manejan inglés, manejan italiano, por ahí pueden aprovechar eso, si no también pueden recurrir a las traducciones, algunos de acá también, ¿no? Porque a veces caemos en el exceso del extranjero, usamos todas fuentes en inglés. No, sería bueno tener algún inglés, algún
argentino, en fin, tener fuentes variadas, como digo, precisión y variedad. Eso lo van a ir buscando en cada caso, cuando les toque buscar información. ¿Dónde buscan información? Bueno, en principio Google tiene una opción que es Google Académicos, pero en principio eh, diríamos que no son páginas del tipo Wikipedia, sino más bien libros de autores o artículos específicos. Lo que tiene que ver que sea un artículo o un libro específico sobre el tema que buscan. Entramos en la cuestión de la cita, lo que decíamos al principio de cómo hacer referencia a lo que dijo eh, un autor sin violar la autoría de esa persona. ¿Cómo hago eso? Y básicamente tengo que referenciarlo, ya veremos bien cómo. Ahora, para hacer esa referencia hay una estructura. Yo cuando hago una cita indirecta es cuando digo, no sé, tal autor dijo tal cosa. No, todo eso está en una oración, sin comillas, sin nada. Por ejemplo, como dice Aristóteles, no sé, el hombre es un animal racional. Todo eso está en una oración, sin comillas, sin nada en particular. Pero después, entre paréntesis, en nota al pie, yo tengo que señalar, esto lo leí en la traducción tal de Aristóteles. No te pone el autor, el año, la página, ya veremos bien los formatos de citado. El citado de títulos es importante. Ustedes muchas veces dicen, bueno, como dice tal libro, como dice tal cuento, y lo escriben así nomás como viene. En realidad hay formatos específicos para esto. ¿No? Las obras eh, ¿alguien quiere anotar? No sé qué dice. Si alguien tiene una duda, escriba en el chat o levante la mano. Mandame una solicitud para anotar. En fin. No es lo mismo, como decía, citar una página de internet, un artículo, una revista, un libro. Una obra o un libro se cita en itálica. Yo digo, constante, como dice, en la Divina Comedia, tiene que estar en itálica. Si lo escriben en manuscrito, tiene que estar subrayado. Que se note que está en otro formato. Como dice Dante en la Divina Comedia en cursiva, y los capítulos de libros, cuentos, artículos, con tema, ensayos, van entre comillas. ¿No? Capítulo 1, capítulo 2, meditación tercera acerca de Dios, como dice Descartes en la meditación metafísica, el cuervo de Poe, ¿no? Que es un poema, entre comillas acá. Es importante distinguir las dos cosas. Cuando es una obra o un libro, y por la cantidad de páginas se dan cuenta, básicamente. Cita directa. Acá yo no estoy diciendo, como dice Aristóteles, y estoy parafraseando lo que dice Aristóteles, o como dice, no sé, al autor y parafraseando lo que dice. No, estoy poniendo literalmente palabra por palabra eso que yo encontré en un libro, eso que se encontró en una página de internet. Estoy haciendo copy-paste. ¿Cómo se hace el copy-paste? Tengo que poner entre comillas un párrafo aparte, ya veremos. Cita directa, depende de la extensión, tiene un formato u otro. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Se reproduce literalmente, lo escribo en otra fuente, tiene que ser fiel y literal, no puedo cambiar ni una palabra, y si lo cambio, lo tengo que marcar. ¿No? Si quiero saltear una parte, pongo entre corchetes puntos suspensivos, o si quiero aclarar algo, puedo poner nota al pie, o puedo poner entre corchetes, como dice en tal lado, o sea, agregar alguna aclaración. Puedo poner alguna parte en itálica, no yo quiero marcar una palabra que usa, la pongo en itálica, pero pongo una nota al pie, la itálica es mía, ¿no? Que se note el rigor que hay que tener para que se note todo lo que agrega uno y todo lo que viene de afuera. No, de eso se trata el respeto por la propiedad intelectual. La cita puede ser corta, puede ser una palabra, dos palabras, tres palabras, un renglón. En este caso lo pongo entre comillas. Y después, en nota al pie o entre paréntesis, refiero al autor, ¿no? Al libro al que estoy haciendo referencia, y al año de publicación o la página según la norma editorial que corresponda. Cuando la cita es extensa, esto quiere decir mayor a 3 líneas, la pongo en párrafo aparte y, según me digan, en un formato distinto. Puede ser sin interlineado, puede ser todo en cursiva, puede ser todo en un tamaño pequeño, como sea. Y también de vuelta, entre paréntesis, en nota al pie tengo que señalar el autor y el año de la publicación.
¿no? De vuelta para no caer en la violación de la propiedad intelectual. ¿Por qué solamente ponía el autor o el año en la cita, en el cuerpo del texto? Porque al final del texto, después de la conclusión, tengo un apartado que es la bibliografía, y ahí listo, uno por uno, todas las fuentes que yo usé, todas las obras que yo usé, alfabéticamente por autor. Y ahí pongo libros, capítulo de libro, artículo, revista, todo lo que haya usado, alfabéticamente, eh, y empezando por el autor. Y en cada caso se van a usar los siguientes datos: autor, pongo el nombre y el apellido, año de la edición trabajada, ¿no? Porque a veces tiene muchos años distintos, ¿no? Tiene que notar en qué año se publicó el libro utilizando. El año de la primera edición, porque a veces hay reediciones, el título de la obra, y el título tiene que respetar el formato de antes, o en comillas, o en cursiva que no corresponda, la ciudad de la publicación y la editorial. Normas de citado. ¿Se acuerdan que yo les decía? O va en nota al pie o va entre paréntesis. La bibliografía se lista en tal orden o en tal otro. ¿De qué depende? Y bueno, del formato de la norma de citado que yo esté usando a la hora de escribir un trabajo. ¿Qué significa esto? Que hay distintas convenciones o maneras de hacer estas cosas. Lo fundamental es que sean coherentes. Es decir, si empiezan a hacer un trabajo con una norma de citado, la respeten. Por más de que no sea una de estas tres que yo estoy dando, hay muchas más, o pueden inventarse ustedes una propia, decir, voy a hacerlo así, lo voy a poner entre paréntesis, poner, no sé, autor y página, pero no el año. Ok, háganlo, pero sean coherentes dentro del texto. ¿Cuándo hacen eso que yo dije al final de libremente elegir? Cuando no se les dice afuera, en general, o el profesor les va a decir citen así, o les van a decir usen normas APA, usen normas Chicago, usen normas MLA. ¿Qué quiere decir usar normas APA, Chicago, MLA? Que siguen los formatos que están acá. Yo acá puse tres ejemplos. Ustedes pueden googlear, si tienen dudas con el trabajo, usen normas APA y tienen una explicación larga, un libro así, que dice cómo citar normas APA. Entonces, yo le decía, citen entre paréntesis, ¿no? Así es la norma APA. Ponen autor, año, dos puntos, página. O afuera el autor, entre paréntesis, año, dos puntos, página. O así. Cualquiera de estas versiones estaría bien en formato APA. Todo esto se supone que ustedes pusieron una cita de Riquet o de Foucault o de Castoriadis y después vienen estos paréntesis que les traigo acá. En estos últimos casos, donde ven varios textos, como por ejemplo en este que viene un paréntesis con dos autores, con este que es un autor pero varios años, quiere decir que algo que ustedes dijeron, lo dijeron varios autores, ¿no? Lo dijeron tanto Foucault como Castoriadis. Lo dijo Foucault, pero en tal, tal y tal año. ¿No? Esto en general pasa en las citas indirectas, porque la misma cita directa no va a estar en dos autores distintos, o en el mismo autor en tres años distintos, ¿no? Repitiendo en cada caso, según corresponde. Muchas veces lo que se dicen, y es claro que pasa tal cosa, paréntesis, y citan tres autores. ¿Por qué? Porque esa idea que ustedes están trayendo la sacaron de esos tres autores. Chicago, en lugar de poner entre paréntesis, pone la nota al pie. ¿No? En lugar de poner ustedes acá Foucault, no sé qué, ponen nota al pie, ponen nombre y apellido del autor, título del libro, en fin. Ponen nota al pie larga donde explican todas las todos estos datos que les piden acá: nombre del autor, título del libro, lugar de edición, bla. Finalmente MLA pide esto, o autor, título, página, autor, página. En cada caso varía. No, a diferencia de APA no les pide el año, pero es paréntesis. Como les decía, da lo mismo que norma usan, lo importante es respetarla siempre. Si empiezan poniendo entre paréntesis, usen siempre paréntesis. Si empiezan poniendo nota al pie, usen siempre nota al pie. Pero ni citen a alguien sin nombrar al autor, porque es ilegal, ni, ni se contradigan ustedes mismos poniendo primero nota al pie y después paréntesis o viceversa. ¿No? La prolijidad, como decía, es importante. Finalmente acá tiene un ejemplo de bibliografía, ¿no? Este es el texto que yo usé para hacer esta presentación y muchas gracias por su atención. Eh, Quedo igual a disposición por todas las dudas que tengan. Podemos volver a cualquier parte en que se hayan quedado. ¿Qué no les cerró? ¿Qué no se entendió? ¿Qué les pareció más útil? ¿Les ocurre un ejemplo de algo? Yo lo que no entendí fue más o menos lo último, cómo funciona eso. Porque
primero mencionabas, por ejemplo, cuando citábamos a un filósofo, como decía Aristóteles, que se Sí, ponga entre comillas y después entre paréntesis Aristóteles, capítulo, lo que sea, o libro, y el año. sí. Entonces, lo último son como para elegir o para Claro, vos usás mencionar. cualquiera de las tres. Yo les decía, por ejemplo, entre paréntesis, ¿no? Como si usás APA, ponés paréntesis. Pero si usás la otra norma Chicago, pondrías una nota al pie. Aristóteles, producción de tal gente, de editorial Losada, qué sé yo. No, vos podés Ah, usar ok. o paréntesis o nota al pie a tu elección. Y vos dijiste comillas. Comillas si haces una cita corta. Si haces una cita larga es párrafo aparte. O sea, entendiste bien, pero sí, tenés que elegir entre las tres y respetar tu elección durante todo el trabajo que hagas. Ah, ok. Gracias. No, por favor. Que nos quedan 10 minutos. ¿Más dudas? A ver. Bueno, si no hay dudas, hagamos un mini ejercicio. Tómense un minuto y escriban, piensen cualquier oración, lo que se les ocurra, y escríbanla en un formato cotidiano, estándar y formal. ¿No? El mismo contenido en esos tres formatos. A ver cómo les queda. Las tres versiones. Uno de los tres formatos, ¿no? El que yo uso con la familia, con los amigos, el que uso con los desconocidos en principio y el texto escrito académico. A ver, Mandamos, ¿cómo? mandamos por privado. No, no, por acá por el chat, o me dicen y lo leen, como quieran ustedes. O sea, escríbanlo donde quieran y después vemos si lo leen o lo escriben en el chat. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Ya están? ¿Terminó alguien? Bueno, supongo que no. Un minuto más, vamos. ¿Dice ahí, che, estoy volviendo a mi casa? ¿Es que estás volviendo a tu casa en serio? ¿O es la oración de la que hablábamos recién? La primera, la cotidiana, y ahora estoy Ah, haciendo bien, formalitos. bien. Ah, se me borró todo. Ya tengo que hacer todo de vuelta. Bueno, tampoco que era mucho. Sirve para practicar. Una cuestión igualmente, en esa, vos decís, che, estoy volviendo a mi casa, después del che tendría que ir una coma, porque el che es una interjección, en principio,
Es como decir, Ah, hey, ok. estoy volviendo a mi casa. Y tiene una coma en medio. Ok, ok. ¿Alguien tiene la estándar o la formal? ¿Sabe cómo transformar esta en nivel No cotidiano? Que sé es el, cómo lo podría formarlo formal esto. No se me ocurre tanto. eh, A ver. a ver, che, estoy volviendo a mi casa después de un día de Estoy trabajo. por Por... terminar. Bueno, sí, esto está bien en lo que puso acá Ignacio, en cotidiano y estándar, digamos. Formal. En formal, Eh, por ahí podría ser, no sé, ¿te ocurre algo? Eh, formal. sí, eh, lo más formal que se te ocurra, como decíamos antes, con uso de partículas. ¿cómo comenzaba el ejemplo El ejemplo, te lo leo, de problema? Del problema que ella tenía en el trabajo. te leo. No ocupo duda alguna acerca del origen del pretérito conflicto una vez que los empleadores hicieron caso omiso de los insoslayables reclamos de los asalariados. No es necesario que tenga tantas palabras igual. Ah, ok. Eh, pero no sé, se me ocurre algo como, en el día de la fecha, retorno Ah, a mi hogar para entorno. terminar la jornada, no sé, algo así, no, no sé. Yo ya terminé, pero lo hice en torno a una situación de comprarme un sándwich. Ahora lo vemos. No, no ¿Te sé lo cómo lo puedo harías en decir? formal eso. Dale, por favor. Cotidiana. Ayer tenía hambre y desesperado me compré un sándwich. Estándar. Ayer la verdad es que tenía bastante hambre y no tuve más opción que comprarme un sándwich. ¿Mm? Formal. Al pasar un lapso de tiempo después de mi clase, tuve una fuerte sensación de hambre y, a causa de eso, compré un sándwich. Bien, bien. A ver, acá Juan Manuel pone en el chat. Che, ¿cómo andás? ¿Les gustó el che? Pero podrían oír che, digamos, no, no es necesario. El signo de pregunta, acuérdense de los dos lados. ¿Cómo? Acuérdense con tilde en la primera O cuando van pregunta. El segundo habla todo bien. Lo mismo el signo de pregunta, pero está bien. Y el tercero no es necesariamente formal, ¿no? El hola puede ir, pero más bien por ahí podría ir buenas tardes, ¿no? Un saludo más formal, saludos incluso. Tal vez si fuera un mail o una carta, estimado SAS, estimado tal nombre, estimado señor, estimada señora, espero se encuentre bien, ¿no? Algo por el estilo. ¿Cómo estás? Por ahí es más estándar. Ya estamos en hora, o sea, díganme si tienen una duda, si no, dejamos acá. Yo igualmente, desde ya, quedo a disposición para todo lo que precisen, pero en principio tienen a sus profesores tutores más inmediatamente, o sea, pueden preguntarle a ellos, pueden preguntar a mí. Estamos todos a disposición. Este Eh, PowerPoint después se va a mandar, ¿no? sí, sí, el Para PowerPoint lo van a tener ustedes a disposición, van a tener todos los ejemplos, sí, sí, sí. porque me interesa usar lo de la abreviación del latín. Ah, Siempre tenés. es útil. Bueno, profe, me tengo que ir porque en 3 minutos tengo clase. La- Muy buena la Sí, charla. Voy sí, a usar quedamos el acá. PowerPoint después. Chao, Bueno, profe. mucha suerte.
Chao, gracias por la charla. A ustedes. Gracias.